Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a clavar en algo súper intenso que pasó hace 252 millones de años. Literalmente la mayor extinción masiva en la historia de nuestro planeta. Y ojo, este no es un cuento cualquiera. Es el momento exacto en el que la vida entera estuvo a nada, de verdad, a nada de desaparecer por completo. Así que vamos a viajar al pasado profundo para ver cómo todo un ecosistema simplemente colapsó bajo su propio peso geológico. La Tierra casi se muere, así de simple. Y no fue un asteroide gigante cayendo del cielo, ni estamos hablando de cuando desaparecieron los dinosaurios. Esto fue muchísimo peor. Fue algo sumamente asfixiante, un proceso larguísimo. Imagínense esto, 9 de cada 10 especies fueron borradas del mapa. Un evento que reseteó de tajo las reglas de la biología y cambió por completo la química de la atmósfera y de los océanos. Pero bueno, para entender esta enorme tragedia, primero tenemos que entender cómo era el mundo en ese entonces. Sección 1. El mundo de Pangea. Pangea era, un monstruo. Una masa de tierra tan ridículamente grande que el centro del continente estaba completamente aislado de los océanos. O sea, el mar no le ayudaba para nada a regular el clima. El resultado, un calor infernal, desiertos masivos que no terminaban nunca. Las nubes cargadas de agua simplemente chocaban con las enormes montañas de la costa y jamás llegaban al centro. Esto creaba un efecto de sombra orográfica brutal. Básicamente, no había casi nada de agua dulce adentro y las estaciones eran extremas, con monzones súper violentos en las orillas. Era un ecosistema enorme, sí, pero geológicamente súper frágil. Un mundo implacable, hecho a la medida solo para los más rudos. Pasemos a la sección 2. La adaptación de los primeros reptiles. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo reaccionó la vida. En este infierno árido hubo una innegable división evolutiva. Por un lado, los anfibios, que dependían muchísimo del agua para mantener su piel húmeda y dejar a sus crías, empezaron a desaparecer súper rápido, porque lógicamente los lagos estaban secando bajo el sol. Pero por otro lado, entraron a escena los primeros reptiles, como el famosísimo Dimetrodón. Estos pioneros desarrollaron algo que cambió el juego por completo. Una piel gruesa y escamosa para no perder humedad, y lo más genial de todo, el huevo amniótico. Básicamente, un refugio portátil con su propia agua. Ya no necesitaban charcos para reproducirse, lo que les dio una libertad de movimiento brutal por toda la tierra firme. El futuro ya estaba escrito para ellos. Sección 3. El impacto volcánico siberiano. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente apocalípticas. En las profundidades de este supercontinente se estaba cocinando el fin del mundo. Estamos hablando de los traps siberianos. Y olvídense del típico volcancito con forma de cono que hace erupción y ya. No. Estas eran grietas kilométricas escupiendo auténticos ríos de magma sin parar durante cientos de miles de años. Imagínense un área del tamaño de Europa Occidental cubierta de lava constante. Esta locura inyectó niveles absurdos de dióxido de carbono en la atmósfera, disparando el calentamiento global rapidísimo. Los océanos llegaron a temperaturas letales, la lluvia ácida envenenó los suelos y el mar se volvió anóxico. O sea, pura agua caliente estancada y sin una gota de oxígeno. El clima global se convirtió literalmente en el arma de destrucción más aterradora. Llegamos a la sección 4. La gran extinción masiva. El punto clave aquí es este. El impacto de este colapso en los océanos fue casi absoluto. El 90%, sí, escucharon bien, 9 de cada 10 especies marinas simplemente dejó de existir de un momento a otro. Arrecifes que llevaban millones de años construyéndose colapsaron de la noche a la mañana a escala geológica y tardarían una eternidad en volver. De verdad, cuesta trabajo siquiera dimensionar un nivel de destrucción tan inmenso que deje a todos los océanos del planeta como aguas estancadas. Se demostró lo peligrosamente cerca que estuvo la vida marina de borrarse por completo. Se convirtieron en inmensos cementerios silenciosos. Y si creen que en tierra firme les fue mejor, la verdad es que para nada. No hubo refugio. Casi el 70% de todos los vertebrados terrestres desapareció abruptamente. Y no solo estamos hablando de los grandes animales, inmensos bosques antiquísimos murieron al mismo tiempo. De hecho, sabemos esto porque de repente el registro geológico muestra un pico gigantesco de esporas de hongos. Y esto es porque los hongos estaban dando un festín descomponiendo toda la madera muerta y podrida alrededor del planeta. Los ecosistemas se desmoronaron desde la mismísima base alimenticia, dejando a Pangea bajo un silencio gris y sofocante. El contraste entre el antes y el después es francamente desgarrador. Antes de todo este caos, el Pérmico era un mundo lleno de vida. Anfibios gigantes dominando pantanos, insectos enormes volando por ahí y mares repletos de trilobites y corales. Pero después de que las erupciones de Siberia alteraran la atmósfera, el panorama quedó completamente desolado. Todo estaba erosionado y lavado por la lluvia ácida.
Y los océanos, bueno, los estudios nos dicen que probablemente se volvieron de un color púrpura tóxico por culpa de las bacterias que se alimentaban de azufre en esa agua sin oxígeno. El inmenso árbol de la vida había sido podado de tajo casi hasta la raíz. Y esto nos lleva a la sección 5, el amanecer de los dinosaurios. Pero aquí viene el giro, la increíble luz al final del túnel. Esta gigantesca tragedia biológica abrió la mayor oportunidad evolutiva de la historia. Los poquitos reptiles de tamaño pequeño, que eran rápidos, duros y altamente adaptables, de pronto se encontraron con un planeta entero a su disposición. Sin depredadores gigantes y sin competencia, experimentaron lo que llamamos una radiación adaptativa. Es decir, empezaron a evolucionar rapidísimo, tomando diferentes formas y tamaños para llenar todos esos espacios vacíos que quedaron en la naturaleza. Este inmenso lienzo en blanco fue exactamente lo que preparó el escenario para los siguientes reyes absolutos de nuestro planeta, los dinosaurios. Sin tanta destrucción previa, su legendario reinado nunca habría comenzado. Entonces, todo esto nos deja con una pregunta bastante fuerte. ¿Acaso la evolución necesita de la destrucción para avanzar? Es una locura y a lo mejor un poco inquietante pensar que sin este cataclismo tan doloroso, el mundo natural que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, tal vez nunca habría existido. Estudiar la gran mortandad del Pérmico no es nada más un viaje de curiosidad científica. Nos sirve muchísimo hoy en día para entender cómo responde la Tierra cuando el clima cambia drásticamente y el carbono se acumula en la atmósfera. Sí, el Pérmico terminó envuelto en fuego y mares tóxicos, pero la vida, increíblemente, prevaleció. ¿Qué nos enseña entonces esta brutal capacidad de supervivencia sobre el futuro de nuestro ecosistema frente a los retos de hoy? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este análisis.